Gloria a Dios. San Marcos, capítulo ¿qué? 16, verso 15. Amén. Allí lo tienen entonces proyectado. Leemos el 15 y leemos el 16. ¿Estamos ubicaditos? Dice la palabra: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es creer? Antes estuvieron el jueves en el culto, ¿no? O lo oyeron por la transmisión. ¿Qué es fe? Fe es creer. Creer es fe. No se lo olvide, hermano. Fe es creer. Creer es fe. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a pedirle al Señor su respaldo, su dirección, que le hable a usted y que me hable a mí. Señor Jesús, en tus manos nos encomendamos en este momento. Que me uses, para mí será muy de mucho gozo, Señor, poder seguir siendo ese instrumento que tú uses para predicar tu palabra, para edificar tu iglesia. Úsame como solo tú sabes hacerlo. Las palabras que pongas en mis labios, en mi corazón, en mi mente, esas son las que voy a transmitir a tu pueblo. Háblanos, Señor, porque tus siervos escuchan. Ellos han venido porque todavía quieren crecer, avanzar en el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar acerca de la fe que salva. Porque una es la fe que sana. Amén. Y otra es la fe que salva. Y otra es la fe como enseñanza, como doctrina. ¿Cierto que sí? Ya vimos entonces, hermano, el jueves pasado estuvimos hablando acerca de la fe, que la fe es creer en todo el contenido de la Biblia, hablando de nuestra fe, la fe en Cristo Jesús, la fe en el Señor, porque hay diferentes formas, hay diferentes fe. Por decir algo, está la fe histórica. Usted conoció a Simón Bolívar, sabe que existió. Eso es la fe histórica. Cristóbal Colón descubrió América, ¿cierto? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo conoció? ¿Existió? Claro, según la historia, existió. Esa es la fe histórica. Pero nosotros estamos hablando de la fe cristiana, la fe en Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y la fe, entonces, es creer en todo el contenido de la Biblia. La fe nuestra, lo que nos compete a nosotros. La fe es creerle a Jesucristo y su obra en la cruz. Gloria al Señor. La fe nuestra es creer en Dios, que existe y que es real, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor. Entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que es la fe que salva. Gloria al Señor Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, vamos a leerlo, nos habla acerca de la fe que es un regalo de Dios. La fe que salva es un regalo de Dios, es don de Dios. Gloria al Señor. Por eso la salvación que usted y yo tenemos, hermano, fue gratuita. Cristo nos la regaló.
nos la dio. A nosotros no nos costó nada, al que le costó fue a Él, muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces la fe es un don, la fe que salva es un don de Dios, dice la Escritura, verso 8, porque por gracia sois salvos, oiga, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces, esta salvación que usted tiene, que debe conservarla y cuidarla, amén, es un regalo que Dios le ha dado. Un regalo sin merecerlo. Es decir, es el favor inmerecido de Dios para con cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Mire, no es algo que el ser humano puede generar por su propio esfuerzo. No, Señor, porque esto ha sido un regalo de Dios, un don de Dios que ha venido de Él. Gloria al Señor Jesús, la fe que salva. Mire, la fe verdadera que salva tiene que ver con tres cosas muy importantes e indispensables. Gloria al Señor. Así que lo que usted y yo tenemos hoy, hermano, hay que darle el valor que Él se merece. Y poderle decir a los amigos que están con nosotros en esta mañana que lo que Dios le quiere regalar a usted no tiene precio. No tiene precio. Ni con todo el dinero del mundo se puede comprar lo que Dios le quiere regalar a usted. Gloria al Señor Jesús, que es esta salvación tan grande. La fe verdadera que salva tiene que ver con tres cosas indispensables. San Juan capítulo 20 versículo 31, gloria al Señor, tres cosas indispensables que hablan acerca de esta fe que salva. Y primero que todo tiene que ver con Jesús. Saber quién es Jesús. Porque a la gente del mundo se le habla de Jesús, pero la mayoría no saben quién es Jesús. Porque si supieran quién es Jesús, hombre, mucha gente se convertiría, ¿cierto? Pero gracias a Dios porque nos ha sido revelado ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Entonces la fe verdadera que salva tiene que ver realmente con quién es Jesús. Mire, ¿quién es Jesús para nosotros? Si dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor en San Juan 20:31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor Jesús. Conocer quién es Jesús es la razón de ser de esta salvación. Amén. Nadie puede llegar a ser salvo si no sabe quién es Jesús. Amén. Porque ¿cómo creerán en aquel que no han oído? Ni que saben quién es. Gloria al Señor. Entonces, la razón de ser de esta salvación es Cristo Jesús, que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una alabanza para Él, hermanos. Gloria a Jesús. Estas tres cosas indispensables también tiene que ver con saber que este Jesús murió y resucitó. Pero ¿para qué murió y para qué resucitó? Era necesario que Él muriera y resucitara para que usted y yo pudiéramos obtener salvación.
sin Calvario y sin resurrección no puede haber salvación. Gloria a Jesús. Y dice 1 Corintios capítulo 15, verso 1 hasta el 4. 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Dice la preciosa palabra del Señor. Lo leemos hasta el verso 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Verso 4. Dice la palabra del Señor. El verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gloria al Señor. O sea que el precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo por usted y por mí fue grande. ¿Es así o no? Fue grande. Y por eso, como les compartía ahora, sin Calvario y sin resurrección era imposible obtener salvación. Pero Cristo lo hizo para que usted y yo obtuviéramos nuestra salvación. Gloria al Señor. Escuche, tenemos que confiar solamente en Cristo para la salvación. Hermano, no existe otro Salvador. En todos los tiempos solo ha habido un Salvador, y ese Salvador es Dios. Es en el único que ha habido salvación. Gloria al Señor Jesús. Entonces podemos decir claramente, hermano, que el plan de salvación para los antidiluvianos, ¿cuál era? El arca de salvación, el arca de Noé, perdón. Gloria al Señor Jesús. Y también podemos decir que la salvación para Sodoma, para Lot y su familia, era salir de Sodoma y Gomorra, huir de la ira que vendría sobre esos dos pueblos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Nuestra salvación hoy depende solo y exclusivamente de Cristo. La Biblia dice en San Juan capítulo 3 versículo 16. Escuche. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, oiga, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la importancia de creer en ese Dios, de creer en ese Jesús. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que tenga fe en Él, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Ahora, esa fe que salva tiene que ver con reconocer que solo Jesucristo salva y que solo Él es el único Dios verdadero. Gloria al Señor. Y por eso Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12, ¿qué dice? Y en ningún otro, oiga, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces podemos decir claramente, sin temor a equivocarnos, que el único Salvador se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Y que este Jesucristo, y a entender, hermano, que el único que salva es Jesucristo, y que este Jesucristo es el único Dios verdadero y en el único que hay salvación. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Vamos a leerlo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. La fe que salva.
Amén. ¿Ya lo encontraron? Allí está. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mire, este es el verdadero Dios, pero también dice, y la vida eterna. No solamente es Dios, sino que en Él está la vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Una alabanza al Señor y a su nombre. Póngale cuidado a esto que voy a compartir con ustedes, hermano. Mire, la fe que salva no es confiar en una religión, porque religiones hay por montones en el mundo. Y a muchos uno les va a compartir el evangelio y que dice, con la religión que mi papá y mi mamá me enseñaron, con esa tengo. Wency, ¿le bajas un poquito? Con el volumen. Con la religión que mi papá y mi mamá me enseñaron, con esa me quedo. Pero ¿quién dijo que la religión salva? Porque es que muchos tienen religión, pero son borrachos, son maldicientes, son avaros. ¿Qué más son? Idólatras, hechiceros, pero tienen religión. Y es que la religión no tiene que ver nada con la salvación. Tienen religión, pero no tienen salvación. ¿Y qué es más importante? ¿Tener salvación o tener religión? Amén. Tener salvación. Gloria al Señor Jesús. Entonces la fe que salva no es confiar en una religión, como lo hizo Nicodemo. Nicodemo tenía su religión. Usted puede ver San Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante. Un principal entre los judíos llamado Nicodemo, vamos a leerlo. San Juan capítulo 3 versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, vea, muy religioso por cierto, ¿cierto? Muy religioso. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro o rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenía religión, mas no tenía salvación. ¿Cómo está el mundo hoy? Lleno de religiones. ¿Quién era Nicodemo? Un principal entre los judíos, un hombre religioso, conocedor de la ley. Pero lastimosamente se encontró con Jesús y Jesús le dijo toda la verdad, gloria al Señor, de que era un gran religioso, pero que no tenía salvación en sí. Gloria al Señor Jesús. Tenía religión, mas no tenía salvación. Escuche, la fe que salva no es pensar simplemente en que Dios es amor y que no condena a nadie. Eso está lleno el mundo hoy. Si Dios es amor, ¿cómo me va a condenar a mí? Me va a mandar para un lago de fuego y azufre a quemarme allá, y entonces, ¿qué clase de Dios es ese? Muchos en este tiempo no creen en la condenación. Entonces, no es pensar simplemente en que Dios es amor y que no condena a nadie. Mire, querido amigo y hermano, Jesucristo nos dejó esta palabra y nos encargó de predicarle al mundo entero. Y por eso
En San Marcos capítulo 16 dice la palabra del Señor: id por todo el mundo. El que dice: y predicad el evangelio a toda persona. Pero mire, el que creyere en el evangelio, no en la religión, no en la filosofía tal, no en el concepto tal, no, el que creyere en el evangelio. Dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Mas el que rechace el evangelio, como muchos por ahí dicen: yo no necesito esas tonterías, a mí no me venga con esas cosas, yo como estoy bien. Así sea un borrachito, así sea un hechicero, así sea un brujo, así sea, yo como estoy bien, dice la gente cuando uno les va a predicar el evangelio y rechazan el evangelio. ¿Y qué dice el Señor con los que rechazan el evangelio? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasa? Será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué pasa? Será condenado. Entonces, ¿el evangelio a ti te salva o el evangelio a ti te condena si rechazas el evangelio? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, mire, ¿qué dice San Juan capítulo 3 versículo 19? Dios es amor, y yo tengo claro eso. Es más, el amor de Dios está siendo manifestado desde la cruz del Calvario hasta el día de hoy, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a la salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, estamos en este tiempo, estamos viviendo el amor de Dios. ¿Sabe cuándo se le acaba el amor de Dios a una persona? Cuando se muere. Y si el Señor viniere, el día que el Señor venga, o el día que usted se muera, ahí terminó la oportunidad. Si creyó, se salvó. Si rechazó, se perdió. Amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Y qué dice San Juan 3:19? Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Cristo Jesús. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más el bailecito, la mentirita, el adulterio, la fornicación. Eso es lo que se practica en las tinieblas, ¿o no? Y los hombres amaron más que más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, Dios es amor, y estamos en este tiempo mostrándole al mundo el amor de Dios. Pero el día que usted se muera, o el día que el Señor venga, hasta ahí. Si se murió y recibió este evangelio en su corazón, se salvó. Pero si lo rechazó, desafortunadamente se perdió. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el grave problema de los hombres hoy. Gloria al Señor Jesús. Entonces, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Cómo va a querer nuestro Padre Celestial condenarnos a todo el mundo? Entonces no es amor. Y muchos dicen eso, pero usted puede ver cuántos murieron en el diluvio. Yo le pregunto, ¿Dios quería que toda esa gente se perdiera? No quería, por eso les construyó el arca. En el arca cabían todos. Es más, el arca fue construida para que los hombres no se ahogaran, sino para que los hombres se salvaran. No quisieron. ¿Es así o no? Entonces, amigo y hermano,
Dios es amor, pero llegará un momento en que ya la oportunidad se terminará, la oportunidad se acabará y el justo juicio de Dios vendrá sobre los hombres. Amén. Pero el que creyere en el Evangelio se salvará. Eso sí, no es simplemente decir creo, porque aquí no es tanto decir creo, aquí es que hay que vivir. Gloria al Señor, vivir lo que creemos para poder ser salvos. Gloria al Señor. Algunos piensan que se salvan por sus buenas obras. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Y creen que por eso que hacen se van a salvar. Porque vienen y le enseñan el Evangelio y le dicen, yo no necesito eso, yo como estoy bien, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Así que usted está más santo que cualquiera. Y no es así. Mire, todo el mundo fue constituido pecador. Así usted robe poquito o no robe nada. Así usted mate poquito o no mate a nadie. Así usted mienta poquito o no mienta nada. La Biblia dice que todo el mundo fue constituido pecador. Y si fue constituido pecador, necesita el Evangelio para poderse salvar. Porque es que el Evangelio es el único medio de salvación para el hombre. No existe más. Y por eso dice el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. El que lo crea y sea bautizado será salvo. Pero si usted dice yo no necesito eso, entonces también dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿quién es el que se condena? El mismo hombre. Porque la puerta de escape está abierta y la oportunidad de salvación está ahí. Dios se la está poniendo. Mire, crea en mi palabra y usted obtendrá salvación. Gloria al Señor, una alabanza para Él. Entonces no son las buenas obras, porque es que algunos se creen muy buenos, que no le hacen mal a nadie. Y entonces esas buenas obras, no crea que eso va a justificar al hombre de la condenación. No, Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo. Entonces, algunos piensan que se salvan por sus buenas obras. No mato, no robo, no le hago mal a nadie. ¿Sí o no? Y entonces confían en sus propias justicias. ¿Sabe que así había un hombre en la Biblia que se creía bueno? Míralo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Verso 2, piadoso, oiga, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire, es que era un hombre bueno. Es más, este hombre a simple vista era mucho mejor que algunos de ustedes. Porque es que algunos de ustedes también se tapan con la Biblia, pero salen de aquí. Y entonces, ¿quién era este hombre? Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 6, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que, vuélvame, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Era bueno, oraba, daba limosna, hacía bien a todo el mundo, él y toda su casa. Pero ¿usted cree que eso le alcanzaba para ser salvo? Porque tuvieron que llamar a Simón.
para que le predicara el evangelio, para que le enseñara y le dijera: vea, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que convertirse, usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo si quiere ser salvo. Y le predicó el evangelio y le enseñó el evangelio. Es más, en la casa de Cornelio todos hasta recibieron el Espíritu Santo en ese momento, cuando oían el discurso, la palabra del Señor. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo y terminó ese evento tan lindo, ¿sabe qué le dijo el predicador a Cornelio? Aquí hay agua, ¿cierto? ¿Qué impide que estos que han recibido el Espíritu Santo sean bautizados también como nosotros? Entonces no le alcanzaban las buenas obras. No porque fuera bueno, no porque no mentía, no porque no robaba. Eso no le alcanzaba absolutamente para ser salvo. ¿Qué necesitaba? Creer en el evangelio, bautizarse en el nombre de Jesucristo para poder ser salvo. ¿Y qué pasó ese día? Lo bautizaron a él y toda su familia. Gloria al Señor. Ese día llegó la salvación a esa casa. Alabanzas a Jesús. Entonces, algunos piensan que se salvan por sus buenas obras y no es así. Y no es así. Gloria al Señor. Algunos dicen, mire, fe no es que todos los caminos llevan a Dios, no importando cómo vivan, ni cómo crean. Solo hay un camino. Escuche, quiero decirles algo. Hoy todo el mundo, por internet, por radio, por televisión, está diciendo: crean en Dios. No importa la iglesia que vayan, no importa la denominación que pertenezca, con tal de que crea, todos los caminos llevan ¿a dónde? Llevan a Dios, llevan a la salvación, dice la gente. Entonces, como todos dicen que creen y tienen su propia religión y dicen que todos los caminos llevan a Dios, pero qué equivocados estamos. ¿Sabe por qué? Porque solo hay un camino. Solo hay un camino. Y ese camino está escrito en la palabra del Señor en San Juan 14:6. Ese es el camino. Y el que cree en Jesús, como dice la Escritura. Pero ¿cuál es el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces no todos los caminos llevan a Dios, porque es que por ahí hay religiones y como usted la quiera la encuentra. Hay hasta algunos por ahí que ya predican desnudos. Y son aquí predicando todos desnudos y toda la iglesia desnuda y que todos van a Dios. Y que estamos bien. ¿Es así o no? Y hay religiones del color que usted quiera, del tamaño que usted quiera, como usted le guste. Pero es que aquí no se trata de que Jesús tenga que someterse a mí. No, Señor. Yo soy el que me tengo que sujetar a Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabanzas al Señor. Demos gloria a Él. Entonces escuche, hermano, ¿cuál es la fe que salva? Ya sabemos cuál es el camino. Cristo Jesús es el único Salvador, es el único Dios. Pero escuche, la fe que salva es aquella que la persona reconoce su estado de maldad y de pecado. Porque aquí no es el que más peque, no, Señor. La fe que salva es aquella que la persona reconoce su estado de maldad y de pecado y que necesita, ve la necesidad en sí misma, en sí mismo, de recibir el perdón de Dios.
Pero eso sí, te tienes que apartar del pecado. Porque la pared divisoria entre Dios y nosotros es el pecado. Así que yo tengo que separarme del pecado, apartarme del pecado y vivir para Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Observemos lo que hizo David en el Salmo 51, versículo 1 en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mire, reconozco mi pecado. Hombre, tú tienes que reconocer que eres pecador si quieres ser salvo. Pero aquellos que dicen yo no mato, yo no robo, no están reconociendo que son pecadores. No están reconociendo que están enfermos. Y el que necesita al médico es el enfermo. ¿Es así o no? Uno aliviado, ¿para qué va a ir donde el médico? No ve la necesidad, ¿cierto? Pero uno se enferma inmediatamente, tiene que buscar una solución y va donde el médico, ¿sí o no? Cuando yo reconozco que soy pecador, necesito un salvador. ¿Es así o no? David reconoció su pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mire, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hay que reconocer que se es pecador. ¿Por qué usted recibió el perdón, hermano? Porque usted reconoció que era un vil pecador. Porque yo reconocí que era un vil pecador. Y cuando yo reconozco que soy un vil pecador, inmediatamente el Señor me extiende el perdón. ¿Es así o no? Porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Esto que acabamos de leer, el verdadero arrepentimiento, hermano, trae el perdón de Dios. Pero es un verdadero arrepentimiento, porque es que hay algunos que se han arrepentido, aún en la iglesia, se han arrepentido, pero no se han arrepentido genuinamente. Y esto requiere un verdadero arrepentimiento. Gloria al Señor Jesús, una alabanza para Él, hermano. Entonces, esto nos impulsa a reconocer el pecado y a pedir perdón. ¿Es así o no? Cuando yo tomo esa actitud ante Dios, inmediatamente Cristo se acerca a mí para perdonarme. Porque es que Él dice que no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Gloria al Señor. La fe que salva nos impulsa al verdadero y genuino arrepentimiento. Por eso, hermano, en la iglesia hay muchos que han sido bautizados pero no se han arrepentido. Y qué error tan grave es uno bautizarse sin haberse arrepentido, porque ese bautismo no sirve, así se le haya invocado el nombre. Pero cuando uno no se ha arrepentido genuinamente, no puede llegar el perdón de Dios. Amén. Amén. La fe que salva nos impulsa al verdadero y genuino arrepentimiento. Hechos 17:30. Hechos 17, versículo 30. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos 17, versículo 30. Gloria al Señor. Pero Dios, ¿qué dice? Mire, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Mire que es que aquel que dice yo no mato, yo no robo, no, es que no tiene cómo justificarse ante la presencia de Dios. Y este versículo lo declara pecador. Ahora manda
a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gloria al Señor. Esa actitud que el hombre toma ante la presencia de Dios, de reconocer su pecado, de ese verdadero arrepentimiento, gloria al Señor, esto lleva a que esa persona, a partir de ese momento, esto comienza a producir un cambio en él. ¿Estamos de acuerdo? Esto produce un cambio de 180 grados, es decir, un cambio de pensamiento, un cambio de vida, un cambio de actitud. Nadie puede decir que tiene fe si no ha reconocido su maldad ni se ha arrepentido. No puede decir que tiene fe. No puede decir que tiene la fe que salva si no se ha arrepentido, si no ha reconocido su pecado. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la verdadera fe que salva está en reconocer el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio no puede haber salvación. No podía haber salvación. Gloria al Señor. Para ser salvos, puedo decir sin temor a equivocarme, sin Calvario, usted y yo no estuviéramos aquí. ¿Sí me están escuchando? Sin Calvario, sin lo que pasó allá en la cruz y lo que pasó al tercer día después de la cruz, si no hubiera pasado eso, usted y yo no teníamos salvación. Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la escritura, aleluya. Aquí está. Escuche. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Eso hay que creerlo y eso hay que vivirlo. No fuimos testigos de ello. ¿Quién vio eso? Lo creemos por fe, ¿cierto? Que Cristo Jesús allá en el Calvario nos abrió a usted y a mí la oportunidad de salvación. ¿Estamos de acuerdo? El verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué la gente a nosotros nos dicen por ahí, vea estos que se creen salvos? No, es que nosotros sabemos lo que ha pasado en nuestra vida. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Esto no lo entiende el mundo. La persona natural no percibe las cosas que son de Dios. ¿Es así o no? Entonces, por eso el mundo dice las cosas porque no saben. Pero nosotros de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos. La gracia, la misericordia y el amor de Dios fueron manifestados en nuestras vidas para salvación de nuestras almas. Por eso confesamos que somos salvos, porque no en vano Cristo Jesús vino a la cruz y resucitó al tercer día. Fue por su sacrificio y por su resurrección que hoy usted y yo tenemos salvación y tenemos vida eterna. Lo confesamos, lo declaramos, lo creemos con nuestra boca y con nuestro corazón, que Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, usted estaba perdida. Estábamos sin salvación, sin esperanza en el mundo. Nuestra fe, ahora sí, hermano, nuestra fe o esa fe que salva,
Esa fe que tenemos en Cristo Jesús debe mostrar hoy una vida totalmente cambiada. A mí usted no me puede decir que tiene la fe que salva si todavía sigue bebiendo, si todavía sigue fumando, si todavía sigue bailando, si todavía sigue durmiendo con la que no es su esposa, o sigue durmiendo con el que no es su esposo, o sigue exhibiendo su cuerpo como lo exhibíamos cuando no conocíamos a Cristo, mostrando lo que no debemos mostrar. ¿Es así o no? Entonces, si yo he experimentado la fe que salva, debo mostrar con mi forma de vivir que Cristo me ha cambiado, que Cristo me ha transformado por el poder que Él tiene. Gloria al Señor, gloria al Señor. Sí, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Por eso, hermano, esto no es simplemente confesarlo, esto también hay que vivirlo. Yo digo soy salvo, pero ¿cómo está mi vida? ¿Cómo vivo ante los incrédulos? ¿Cómo vivo en mi casa? ¿Cómo vivo cuando estoy por allá donde nadie me ve? ¿Es así o no? Donde nadie me está viendo. ¿Cómo? ¿Cuál es mi actitud cuando me voy por allá para la playa de Cartagena de Santa Marta? Si soy salvo, si estoy confesando con mi boca, si estoy creyendo con mi corazón y estoy confesando con mi boca que Cristo Jesús me salvó, muestre por esas buenas obras. ¿Es así o no? ¿Cómo es mi comportamiento en el colegio, en la escuela, en la universidad, donde estoy? Entonces esto no es simplemente decirlo. Dice 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, oiga, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese borrachito ya pasó, ese bailarín ya pasó, ese que le gustaba dormirse a Raimundo y todo el mundo, eso pasó, eso murió. Ese habladito que teníamos antiguamente, eso murió, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si yo tengo un comportamiento ejemplar bueno, como un verdadero creyente, puedo confesar con mis labios y mi corazón que Cristo Jesús me salvó. ¿Es así o no, iglesia? ¿Es así o no, iglesia? Si realmente está en Cristo, si realmente está Cristo en mí, yo tengo que ser diferente. ¿Es así o no? Yo tengo que ser diferente. Ya no vivo para el pecado. Ya el pecado no se enseñorea de mí, porque yo he nacido de nuevo. Porque en mí ahora hay una naturaleza divina. ¿No es así? Oiga, ya hay una naturaleza divina. Ya el Espíritu de Dios está en mí, mora en mí. Gloria al Señor. Entonces, yo tengo que ser diferente. Ya no vivo para el pecado. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Has experimentado un verdadero arrepentimiento. Vives agradecido con Dios por el regalo de la salvación. Y tu buen comportamiento muestra al mundo que eres una nueva criatura. ¿Sí me escucharon? Y muestras al mundo con tu comportamiento que eres una nueva criatura. Y escúchame, y que has nacido de nuevo.
Porque es que el que ha nacido de nuevo se ve. El que ha nacido de nuevo se ve. Gloria al Señor. Eres un buen árbol que da frutos buenos. Ya no das frutos malos. Estamos confesando la fe que salva. Es que yo le estoy diciendo al vecino, a mi compañero de estudio, a mi compañero de donde laboro, estoy diciendo, Cristo me salvó. Pero sales en la quincena y te ven por ahí en una taberna, en una heladería, ¿qué va a decir ese? Oíste, vos no es que sos salvo, pues. ¿Qué estás haciendo aquí? Porque sabe una cosa, el mundo sabe cómo debe andar un verdadero cristiano. Y para ser más exclusivos, hermano, su vecino sabe cómo debe andar un verdadero pentecostal. ¿Es así o no? Ellos saben. Diga una mentira delante de ellos, a ver qué le dicen. Oye, usted no es evangélico, pues. ¿No lo han dicho, hermano? ¿No lo han dicho a usted alguna vez? Oiga, y usted pues no es evangélico. ¿Usted por qué está tomando? No, usted es evangélico. Porque ellos saben cómo se debe vivir la vida cristiana. Amén. Y aunque nosotros queramos ocultarnos de ellos, ellos saben. Ellos saben. Gloria al Señor. Entonces, yo soy un árbol bueno que debe de dar frutos buenos. ¿Sabe por qué? Porque he experimentado la salvación y porque estoy confesando con mi boca al mundo entero que Cristo Jesús me salvó. ¿Qué dice Santiago capítulo 2 versículo 14? Es una lectura bastante larguita, voy a leérselas. Santiago capítulo 14, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Dice la escritura. Aleluya. Présteme atención, mi querido hermano. Capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero ¿de cuáles obras está hablando aquí? No es darle de comer al pobre ni al hambriento, no señor, ni darle vestido al que está desnudo, no son esas obras. Son esas obras dignas de arrepentimiento, que esa persona ha sido transformada, que esa persona ha sido cambiada, que ya habla diferente, que ya actúa diferente, hermano, que ya piensa diferente, que ya no anda como anda el mundo. Son esas obras dignas de arrepentimiento. Entonces dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, si alguno de vosotros le dice id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechara? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo también te mostraré mi fe. Yo también te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, también haces. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Gloria al Señor Jesús. Entonces son varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta si estamos confesando la fe que salva. Esas buenas obras dignas de un verdadero creyente. Pero también tenemos que tener en cuenta que debemos hacer el bien a quien es debido. ¿Es así o no? Y todo esto es un paquete de cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros, que estamos predicando la fe que salva. Demos gloria al Señor. Entonces nosotros hemos pasado a ser un árbol que da frutos buenos, porque éramos árboles que daban frutos malos. Así que los salvos de hoy, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Un árbol de mango no puede dar manzanas. ¿O qué tal un árbol de manzanas y dar peras? ¿Qué tal un árbol de aguacates dando
dando toronjas. No se puede. No se puede. Nosotros fuimos injertados al árbol fértil y bueno, que es Cristo Jesús. Si Cristo mora en mí, si Cristo vive en mí, ¿cómo deben de ser mis frutos? Deben de ser frutos buenos. Gloria al Señor. La fe que salva no cree en ideologías o religiones, sino que la fe que salva está fundamentado en lo que la Biblia enseña. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? En lo que la Biblia nos enseña. Y a través de esa enseñanza, el hombre que la recibe muestra en sí una transformación, un cambio. Mire, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la fe que salva nos enseña que debemos reconocer nuestro pecado para que venga el perdón. La fe que salva expresa un verdadero arrepentimiento. La fe que salva cree que solamente en Jesucristo y su sacrificio en la cruz pudo salvarnos a nosotros. Gloria al Señor. Y que a partir de ese momento muestra el cambio, la transformación que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Esa es la fe que salva, que no solamente se expresa, se vive. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no cierra sus ojos, hermano? Dile: Señor, gracias. Gracias por salvarme. Dígale: Señor, yo quiero ser un árbol que da buenos frutos. Señor, necesito mostrar con mis obras lo que tú has hecho conmigo, Señor. Que el mundo vea en mí el reflejo tuyo, Padre. Gracias por esta salvación. Gracias por la nueva vida que tengo ahora, Señor. Gracias por ese cambio que has operado en mi vida. Ahora pienso y actúo diferente, Señor. Ahora mi vida es distinta, Señor. Gracias a ti, a tu obra redentora, a tu obra en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Ahora confieso, Padre, que tú me has salvado. Y mis obras muestran, Señor, lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias.